¿Ahora se ve? Ahora sí, doctor, se logra visualizar. Ok. Vamos a continuar entonces con la clase de la semana pasada. Habíamos visto la parte general de miocarditis y vamos a ver ahora a partir de la clínica cómo es que vamos a llegar al diagnóstico. Como ya les había dicho desde los primeros días, uno de los síntomas más importantes que presentan las enfermedades en el corazón es el dolor. El dolor que se ocasiona, que es tan fuerte que realmente es casi inolvidable, ¿no? La miocarditis no es la excepción. El síntoma principal es el dolor precordial. Y les decía que el dolor es tan parecido al dolor de la cardiopatía isquémica o de la cardiopatía coronaria isquémica, que se puede confundir con la miocarditis. Este dolor también se presenta en la región precordial y puede tener las mismas características y con una irradiación parecida. O sea, se puede confundir fácilmente. Algo que acompaña al dolor son las palpitaciones. Las palpitaciones que en este caso son un poco más características de la miocarditis. En la cardiopatía isquémica también existen arritmias, les decía, y que la gente muere en la primera hora del infarto por arritmia, pero él no la siente generalmente. En cambio, las arritmias de la miocarditis son sumamente notorias. Sin embargo, una cantidad de estos pacientes no tienen síntomas. Les había mencionado también que los podemos mencionar como asintomáticos. Podríamos encontrar algunos signos de infarto miocardio y las palpitaciones que corresponden pues a una arritmia. Y en el electrocardiograma vamos a ver que la arritmia es generada en los ventrículos, por lo que hablamos de una arritmia ventricular. Esta arritmia ventricular generalmente son complejos QRS anchos que están naciendo por debajo de las aurículas, o sea, en los ventrículos. La clínica puede ser tan variada que solamente puedes tener shock o dolor de pecho o palpitaciones o de frente al shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico pues es realmente sumamente complicado, muchas veces mortal y de un manejo complicado y difícil. Algunos de estos pacientes van a entrar de frente a una insuficiencia cardíaca que podría ser en forma aguda o una insuficiencia cardíaca que se prolonga en el tiempo y se vuelve insuficiencia cardíaca crónica. Esta insuficiencia cardíaca puede aparecer como consecuencia de la disfunción del mismo músculo que en este caso está infectado, que está tomado por virus o bacterias, generalmente por virus, o sus efectos postvirales o autoinmunitarios. Entonces, puede aparecer en cualquier parte de la enfermedad, pero muchas veces el cuadro empieza con insuficiencia cardíaca. Eso hace que el diagnóstico de la miocarditis no sea pues tan simple. Es un diagnóstico complicado y generalmente se necesita de algunos exámenes de ayuda al diagnóstico para poder llegar a un diagnóstico certero. El dolor torácico, que se parece pues al dolor isquémico, pues se puede confundir también al dolor de la pericarditis. El dolor de la pericarditis lo vamos a ver
no sé si ahora o la próxima clase, es un dolor que tiene algunas características que lo diferencian, pero la miocarditis puede parecerse al dolor isquémico, pero también se puede parecer a la pericarditis. ¿Y por qué? Porque cuando se inflama el miocardio, suele por contigüidad inflamar también al pericardio y producir una miopericarditis. Y en ese caso, el dolor se parece más al dolor pericárdico y que nos hace confundir muchas veces los diagnósticos, pero cuando el dolor es tipo dolor pericárdico, tipo pleurítico, que calma con las posiciones como por ejemplo, al sentarse o ponerse sentado con el pecho hacia adelante, o en posición maometana, esos son características del dolor de la pericarditis. A veces la miocarditis tiene esa presentación. Este dolor puede presentarse acompañado de una disnea en reposo, o sea, una dificultad para respirar, incluso cuando está sin hacer nada. O lo que más es común también es que tiene una disnea de esfuerzo a medianos esfuerzos, a veces a pequeños esfuerzos, y como ya les dije, incluso en reposo. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, ustedes todavía no han llevado cardiología, pero por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha, el paciente tiene una ingurgitación yugular que es notoria, tiene hepatomegalia, tiene edemas en miembros inferiores, y eso es por una hipertensión venosa periférica. Y la insuficiencia cardíaca izquierda tiene otro tipo de síntomas, como por ejemplo puede tener cansancio fácil, disnea a pequeños esfuerzos. La disnea también puede encontrarse en la insuficiencia cardíaca derecha, pero la fatiga pronta que se hace no solamente en el área precordial, sino en los músculos de las piernas, de los brazos, suele ser clínica de insuficiencia cardíaca izquierda. Las palpitaciones que ya les he mencionado dan arritmias que generalmente son ventriculares, pero pueden haber supraventriculares también. Y muchas veces estas arritmias pueden llegar a hacer perder la conciencia, o sea, pérdida de la conciencia como un síncope. Algunos pacientes de estos, y les dije al principio de la exposición, pueden morir súbitamente. Y eso es una causa de los jóvenes atletas cuando mueren súbitamente, y se llega a hacer a los exámenes post-mortem como una biopsia post-mortem, y se descubre que había pues una miocarditis. Muchas veces el paciente de pronto entra en insuficiencia cardíaca y en shock cardiogénico, que no se sabe por qué, y buscando el tema, pensando ya en la enfermedad, pues se va a llevar al diagnóstico de esta enfermedad de la miocarditis. ¿Cómo es que vamos a llegar entonces si no podemos hacer solamente con la clínica, que nos puede confundir con cualquier otra cosa? La insuficiencia cardíaca al final es un síndrome que tiene todos sus signos, sus síntomas, pero no sabemos quién ha causado la insuficiencia cardíaca o el shock cardiogénico. La insuficiencia cardíaca también es causada por cardiopatía isquémica, por cardiopatía valvular. El shock cardiogénico es frecuentemente causado por un gran infarto, al menos cuando afecta la cara anterior del ventrículo izquierdo, o cuando es afectado el tronco de la coronaria izquierda, que afecta a gran parte del ventrículo izquierdo. Entonces no llega sangre a todo el ventrículo, y es afectado gran parte de este ventrículo, que no tiene con qué responder a la demanda, a los requerimientos de oxígeno. Entonces el paciente entra en shock cardiogénico. Para eso tenemos algunos exámenes. Primero vamos a hacer, el más común es el electrocardiograma, ¿no?
El electrocardiograma, el que hacemos en reposo, que ustedes lo han podido ver, algunos ya, la mayoría de ustedes, en el consultorio, que los pacientes lo traen, que se lo toman en 2-3 minutos cuando el paciente está recostado. Ese es un electrocardiograma común de reposo, pero hay otro tipo de electrocardiogramas que, por ejemplo, se pone una grabadora en el pecho, ya les expliqué algunos también, y se lo lleva el paciente y lo tiene 24 horas, 48 horas, 72 horas, que graba toda la actividad cardíaca y luego lo podemos ver en la computadora y sabemos qué tipo de arritmia es. Y esto se hace porque muchas veces en un electrocardiograma no logramos captar la arritmia. Lo toman el electro y aparece normal. Entonces, pero yo lo siento, en ese momento cuando toman el electro no sentía nada, pero se termina de hacer y ya empieza la arritmia. Entonces es complicado. Para eso se graba la actividad cardíaca y luego se va a poder leer durante un tiempo más o menos prolongado toda la actividad cardíaca de 24 o más tiempo, ¿no? ¿Qué arritmias vamos a ver en el electrocardiograma, ya sea de larga duración, como el Holter o un electrocardiograma de reposo? Lo que vamos a ver primero es un bloqueo auriculoventricular que puede ser de primero, de segundo o de tercer grado. Los bloqueos auriculoventriculares son frecuentes en esta enfermedad y cuando aparecen eso hay que pensar en una enfermedad de Lyme. O sea, por esta enfermedad que tiene pues etiología conocida y manejo conocido. La fibrilación ventricular, que es una arritmia completamente maligna, Mayra, ¿cuántos alumnos tenemos? Doctor, somos 31 hasta el momento. Con usted 32, doctor. Pero no veo en tu foto eso. Está con 31 estudiantes, doctor. En la parte... Bueno, con 32 contándole a usted, doctor. Qué raro, ¿no? Nunca han asistido a la clase presencial 31 horas y están todos. Se han prendido su máquina y se han ido por ahí. No se preocupen, que el examen va a venir básicamente de estas clases que vamos a presentar en forma virtual. También podemos ver, aparte de los bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, sea rama derecha, rama izquierda, y algunas alteraciones en el segmento ST. Estas alteraciones en el segmento ST son las que nos van a confundir con la cardiopatía isquémica, porque la cardiopatía isquémica, su sitio de expresión importante o fundamental en el electrocardiograma es el segmento ST. La onda T también, y pueden haber algunas veces paro sinusal. Lo más común y que es menos dañino es la taquicardia sinusal, pero en algunos pacientes vamos a ver taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es cuando es el ventrículo que está comandando los latidos del corazón o la actividad cardíaca, y esto cuando existe taquicardia ventricular es un paso previo a la fibrilación ventricular. Y ya les dije, la fibrilación ventricular es una especie de paro cardíaco. En la fibrilación ventricular no existe sístole ventricular. El ventrículo se mueve muy poquito y no logra sacar la sangre desde el ventrículo hacia la circulación. La sangre se queda dentro del corazón, por eso es prácticamente un paro cardíaco, es sinónimo de muerte. Puede haber también asistolia, que es otra forma de paro cardíaco, y lo más benigno algunas veces es la fibrilación auricular, que solamente afecta a las aurículas, pero sí hay actividad cardíaca, hay actividad ventricular y el paciente sigue vivo con algunos problemas, pero sigue vivo, a diferencia de cuando hay fibrilación ventricular. Hay algunos bloqueos intraventriculares que alguna vez se los voy a mostrar. Pueden haber ondas Q anormales
que también se aprecian en la cardiopatía isquémica y que son señal de tejido miocárdico muerto. Y ya les dije que en la miocarditis hay tejido miocárdico muerto, hay células miocárdicas muertas. Hay extrasistolias o contracciones prematuras, ya sean auriculares o ventriculares. Cuando se llega a morir el tejido, les decía, el músculo cardíaco, se muere la célula y expulsa su contenido, muerta la célula, todo el contenido intracelular sale hacia el torrente sanguíneo y por eso la troponina, que es una enzima intramiocárdica, que está dentro del miocardiocito, sale a la circulación y por eso se puede usar la elevación de la troponina. Existen otras enzimas como el CPK-MB o como el CPK general o otro tipo de enzimas que también se pueden compartir su elevación cuando hay lesión con el músculo esquelético. Lo cierto es que las enzimas que vamos a ver aquí generalmente son la troponina y la CPK-MB. En el electrocardiograma, que nos va a dar bastantes arritmias, lo que vamos a hacer es diagnóstico de la arritmia, pero no podemos hacer con el electrocardiograma diagnóstico de miocarditis. La sensibilidad para esto es sumamente baja. El diagnóstico de miocarditis lo vamos a ver demostrando inflamación en el miocardio, ya sea por resonancia magnética, que es una prueba incruenta, o por la biopsia endomiocárdica, que es pues una prueba invasiva y que es el gold estándar definitivo para demostrar la miocarditis, pero que no se puede hacer pues a todos los pacientes. En el electrocardiograma, las elevaciones de las alteraciones inespecíficas de la onda T y las elevaciones del segmento ST son características que vamos a encontrar en la cardiopatía isquémica, en el infarto de corazón. Pero en estos pacientes generalmente vemos una elevación del segmento ST cóncavo, al menos cuando está comprometido también el pericardio. Sin embargo, las elevaciones del segmento ST, como las que les estoy mostrando con la flechita, son características de la cardiopatía isquémica y realmente nos pueden confundir, pues no vamos a saber cuál es cuál. Pero si el paciente tiene historia de haber estado con un proceso respiratorio previo o un proceso de infección intestinal previo en las últimas 2 semanas y que de pronto hace arritmias y que tiene dolor de pecho o que tiene insuficiencia cardíaca, la posibilidad de que tenga una miocarditis es pues alta, ¿no? Pueden haber retrasos de la conducción desde la aurícula hacia los ventrículos, son los bloqueos auriculoventriculares u otros. Puede haber arritmia auricular ventricular, ya les dije, la presencia de la onda Q, bloqueos de rama izquierda. También se puede ver bloqueo de rama derecha, pero generalmente cuando hay bloqueo de rama izquierda se asocia con mayor cantidad de muerte cardíaca. No solamente que haya muerto más tejido del miocardio, sino que se produce una muerte por causa cardíaca. Los complejos del QRS en esta enfermedad suelen ser complejos anchos, que es más de 120 milisegundos o 0.12 segundos, o sea, son anchos. Normalmente el complejo dura 0.10 segundos, pero acá dura más de 0.12. Cuando esta duración es mayor de 120 milisegundos, también es un predictor de muerte cardíaca. O sea, este paciente tiene más posibilidades de morir que otros pacientes. También si el intervalo QT está más allá de los 440 milisegundos y con un eje normal, es también predictorio de muerte cardíaca.
Los latidos los latidos ectópicos ventriculares o las extrasistolias ventriculares se asocian también con mayor posibilidad de mortalidad. Jorge, te llamo más tarde, estoy dictando clases, hermano. Luego, les decía, la resonancia magnética es el examen ahora por excelencia que nos puede demostrar inflación del miocardio. Jóvenes, perdón, no tengo que responder, de repente es una emergencia. Aló. Niño. Aló, hermano, estoy dictando clases. Ya. ¿Qué hermanito? Te hago más tarde. ¿Qué hermano? El examen que tenemos más a mano es el ecocardio o la ecocardiografía. Sin embargo, no existen características en la ecocardiografía que nos digan esto es miocarditis, pero nos puede ayudar a medir el tamaño del corazón, que generalmente en estos procesos, como por la inflamación, el corazón está aumentado de tamaño, y la función sistólica y diastólica puede ser alterada. Además nos ayuda a descartar otro tipo de enfermedades que producen insuficiencia cardíaca, si es que vemos daño valvular o otro tipo de miocardiopatías que ya tienen un nombre propio, ¿no? Como les que les mencioné en la clase anterior. Sin embargo, siempre hay que hacer un ecocardio antes de hacer un procedimiento invasivo. Ahora, gracias a la resonancia magnética, ya podemos prolongar, o sea, postergar un poco más la biopsia endomiocárdica, pero si tenemos que hacer una biopsia endomiocárdica, vamos a tener que hacer primero un ecocardio, y allí vamos a poder ver si este corazón tiene líquido o derrame pericárdico, y si hay trombos o coágulos dentro de los ventrículos o las aurículas. Cuando nos tocamos con una miocarditis grave, aguda, a la que podemos llamar fulminante, muchas veces las cámaras del corazón pueden ser normales. Sin embargo, el tabique interventricular puede ser mucho más grueso por el edema que está afectando en ese momento al corazón. Cuando hay una miocarditis aguda, no solamente está aumentado el grosor, sino que también hay una dilatación de los ventrículos, básicamente el ventrículo izquierdo, y está aumentado el espesor de la pared de este ventrículo. Disculpen la disfonía, pero podría haber suspendido la clase, pero mejor no quiero suspender para no complicarles a ustedes pues sus tiempos. Les decía, la resonancia magnética cardiovascular es pues el examen que, sin necesidad de invadir al paciente, nos ayuda a hacer diagnóstico. Cuando se forman imágenes de edema del miocardio, cuando estamos buscando imágenes ponderadas en T2. Esto se utiliza para evaluar inflamación aguda de ese miocardio, pero también podemos ver alteraciones en el realce temprano cuando se utiliza gadolinio. Los cambios iniciales en el tejido miocárdico durante esta primera fase de inflamación los podemos advertir por la resonancia magnética. Ya muchos estudios que se han realizado en los últimos tiempos han demostrado que la resonancia magnética es pues un examen de muchísimo valor para el diagnóstico, tanto así que nos puede hacer diferenciar una inflamación
del corazón, un dolor del corazón, una clínica de dolor de pecho con arritmias, con insuficiencia cardíaca o arritmias que podrían compartir todo eso con la cardiopatía isquémica, pero una resonancia nos demuestra inflamación del miocardio, agrandando las cavidades, engrosando las paredes, entonces eso nos ayuda a diferenciar. Y si veamos un realce tardío, gadolinio, o en T1 o en T2 las alteraciones de inflamación, vamos a hacer diagnóstico de miocarditis y de alguna forma podemos descartar cardiopatía isquémica. Les decía, cuando se mueren las células miocárdicas, van a salir las enzimas intramiocárdicas hacia el torrente sanguíneo, y las que más nos ayudan para el diagnóstico, no de esta enfermedad solamente, sino de la mayoría de enfermedades que tienen necrosis, y la que más necrosis tiene pues es la cardiopatía isquémica, la del infarto de corazón, pero acá también hay necrosis, tanto así que cuando nosotros queremos hacer diagnóstico de miocarditis, tenemos que demostrar dos cosas: inflamación y necrosis. Solamente que la necrosis debe ser no isquémica, ¿sí? Entonces, si hay necrosis, va a haber elevación de la troponina, tanto la I como la T. Puede también estar elevado la CPK-MB, y esto nos va a dar generalmente valor pronóstico si está sumamente elevado. Si está muy elevado la troponina y el CPK-MB, el pronóstico es sombrío. También se puede ver en el suero aumento de leucocitos, o sea, una leucocitosis con desviación a la izquierda. La proteína C reactiva generalmente está elevada, y eso nos va a decir hay una inflamación, pero no sabemos dónde. Ya tenemos troponina. Durante otras afecciones cardíacas también puede estar elevada. El problema es que la serología para poder diagnosticar enfermedad por virus no está todavía, no es muy exacta, y aún sigue por comprobarse. El gold estándar para hacer el diagnóstico de esto es pues la biopsia endomiocárdica, ¿no? Con las dificultades y la invasión que esto significa, pero de acuerdo a los criterios de Dallas, que ya tiene varias décadas caminando, esto es la forma más exacta de decir hay miocarditis aguda, y generalmente allí se toman algunas muestras para llegar a la etiología de la miocarditis. De acuerdo a los criterios de Dallas, para hacer diagnóstico de miocarditis aguda, hay que encontrar infiltrados linfocitarios que se asocian además con necrosis de miocitos. Eso les decía, inflamación linfocitaria más necrosis. Esa es la típica miocarditis. En cambio, cuando hay miocarditis que no está muy clara, se encuentran infiltrados inflamatorios, pero no se encuentra necrosis. Ahí vamos a hablar de miocarditis borderline. O sea, puede ser, pero no estamos seguros. En cambio, cuando hay anticuerpos monoclonales, permiten la caracterización y localización de los infiltrados en las células mononucleares. Según la Organización Mundial de la Salud, la biopsia miocárdica es potenciada por la detección de inmunohistoquímica de infiltrados mononucleares focales difusas con linfocitos T, que son característicos de la inflamación del miocardio. Se puede hacer también detección molecular biológica de los virus. Estos virus que van ahí, que tienen un tropismo marcado hacia el corazón. En estos pacientes es mejor hacer una reacción de la polimerasa,
Y el problema es que esta prueba molecular, que era muy común durante la pandemia, que se hacía en la sangre, es mucho más efectiva si nosotros hacemos una reacción de la reacción de la polimerasa, cuando se saca una muestra directamente del tejido endomiocárdico. Durante esa biopsia no solamente se saca la biopsia para la muestra histoquímica, sino que a partir de este tejido se puede hacer unas pruebas para identificar el tipo de virus o restos de ADN de los virus, y eso nos da pues la etiología exacta, y ya sabemos de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Las técnicas de hibridación in situ permiten la identificación de las células que se replica el genoma viral. Esto generalmente pasa en el parvovirus B19 y en los enterovirus. Los hallazgos histopatológicos, biológicos, histoquímicos y moleculares en los corazones de los pacientes con miocarditis es toda una historia más profunda. Lo que tenemos que saber de esto es que estas células cardíacas son inflamadas y que tienen que estar acompañadas no solamente por células inflamatorias, o sea, leucocitos o linfocitos C, sino también de necrosis. Y esto tiene varias etapas, pero hay que juntar las dos cosas, inflamación más necrosis. Eso nos va a dar diagnóstico de miocarditis. Hay otro tipo de miocarditis donde vamos a hacer un tratamiento específico. Hablando de eso, hablamos de las miocarditis de células gigantes. En este caso no estamos hablando de una infección, por eso el tratamiento es más bien inmunosupresor. Se hace un tratamiento combinado con ciclosporina y corticoides, que puede tener o no azatioprina o Grunomab, el CD. Pero esto puede mejorar el pronóstico y una supervivencia más o menos de 12 meses, que normalmente solamente tendría 3 meses sin tratamiento. Otro tipo específico de miocarditis es la miocarditis en la sarcoidosis cardíaca, que también el tratamiento es inmunosupresor con altas dosis de corticoides. Esto mejora la función cardíaca y el pronóstico es también mejor, ¿no? Sin embargo, puede ser algunos bien, algunos mal, es pues variable, y la supervivencia puede ser hasta 5 años en un 60-90%. Estas opciones son diferentes a las opciones que se hace para la miocarditis viral, que aún tenemos problemas para utilizar un medicamento antiviral para cada virus específicamente, excepto algunos virus como el herpes virus, que ya tiene, algunos de estos virus tienen sensibilidad a algunos antivirales específicos. Sin embargo, podemos decir en general que ninguna terapia específica viral ha demostrado que mejora la supervivencia. El tratamiento sintomático es fundamental para mejorar la vida del paciente durante la enfermedad, y muchas veces manteniendo al paciente, mejorando la insuficiencia cardíaca, saliendo del shock cardiogénico, tratando las arritmias. Pasa el tiempo de sobrevivencia del virus, que se debilita, y el paciente
mejora espontáneamente. Por eso les decía al principio que un porcentaje de estos pacientes con miocarditis van a sanar incluso sin ningún tratamiento, incluso espontáneamente. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente tenga insuficiencia cardíaca? Entonces ahí vamos a utilizar la medicación o la terapia de insuficiencia cardíaca, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los medicamentos que son parientes cercanos de los IECA y que son los bloqueadores de los receptores de la angiotensina. A estos comúnmente los conocemos como IECAs o como los BRA o los ARA2 también, que al final significa lo mismo, y esto tiene una importancia vital. La mayoría dirán, sí, pero los IECA y los antagonistas de los receptores de angiotensina se utilizan para la presión arterial. Es verdad, se utilizan con muchísima frecuencia para la hipertensión arterial y son muy efectivos. Es más, ahí utilizamos en muchos más pacientes, pero es fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El captopril como IECA, el losartán y el olmesartán como BRA ha reducido significativamente la inflamación que tenían estos pacientes con miocarditis, y puede suspender o parar, frenar la necrosis y de alguna forma modular la fibrosis del miocardio para que el miocardio restante siga funcionante y no se quede, que no pase a la otra etapa que podría ser la miocardiopatía dilatada, que ya dijimos que un porcentaje de estos pacientes con miocarditis van a llegar a la miocardiopatía dilatada. La fibrosis en la miocarditis viral, la miocarditis generalmente está en una fase experimental cuando hace reacción inmunitaria después de la infección de los virus. ¿Qué otros medicamentos se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? No sabemos exactamente por qué es efectivo los diuréticos. Sin embargo, el paciente con insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca congestiva o incluso insuficiencia cardíaca izquierda pura necesitan tratamiento diuréticos. Cuando el paciente está congestionado los pulmones, hay que usar diuréticos. Cuando el paciente está edematizado solamente los miembros inferiores, diuréticos. Si el paciente está en alasarca, diuréticos. Los diuréticos son arma fundamental y sin embargo no se ha demostrado como en los IECAs o el captopril cómo es que estos medicamentos actúan en la fisiología de las células cardíacas, mejorando su funcionamiento y mejorando su función. Los diuréticos, ¿en qué nos ayudan? En tratar la sobrecarga de líquidos, ¿no? La torcemida, que es un diurético que nosotros no utilizamos mucho en el Perú, pero que utilizamos parientes de eso como la furosemida, por ejemplo. Al reducir la carga de líquidos sobre el corazón y otras partes del cuerpo, reduce también la progresión de la miocarditis hacia la miocardiopatía dilatada, porque reduce la dilatación del miocardio en forma aguda en ese momento. Y eso se supone que es una acción mecánica que va a influir en que estos pacientes no lleguen a la miocardiopatía dilatada. Los beta bloqueadores, que son una gran cantidad de medicamentos, que son alfa puros, beta puros, alfa beta bloqueadores, básicamente
van a tener una acción polémica, pero los beta bloqueadores, ¿por qué son importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Porque va a parar la estimulación al estrés miocárdico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el corazón está enfermo y no puede largar la cantidad de sangre que está dentro del corazón, lo que hace es tratar de aumentar lo más que se pueda en la contracción del corazón, y como su contracción está disminuida porque está enfermo ese miocardio, lo que trata de aumentar es la presión arterial hacia adelante y la frecuencia cardíaca del corazón, para sacar de poquito esa cantidad de sangre que el organismo le está exigiendo. Pero eso puede llevar a un agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Se activa toda una serie de sistemas que son para salvar la emergencia, el estrés de ese momento, pero que al final tiene un efecto negativo, que hay que frenarlo. Por eso se utiliza beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca, y aquí también son importantes, tanto en la miocarditis como ya cuando ha pasado al otro nivel, que es la miocardiopatía dilatada. Sin embargo, la recomendación es que se evite en la fase aguda de la insuficiencia cardíaca, cuando el tratamiento es muy temprano. Debe evitarse también al inicio de la miocarditis fulminante. Pero después de haber pasado este periodo agudo, mejora la función ventricular y aumenta tremendamente la supervivencia. Dentro de estos beta bloqueadores, el carvedilol, que es un alfa-beta bloqueador, ha demostrado ser cardioprotector, porque este medicamento puede suprimir las citoquinas inflamatorias y sus propiedades antioxidantes. Entonces, eso hace que al final proteja al miocardio y no se dañe del todo, no llegue a miocardiopatía dilatada o que a shock cardiogénico y una consiguiente muerte, ¿no? Este tratamiento es algo que hay que hacerlo, y sin embargo es polémico, porque los beta bloqueadores además producen un inotropismo negativo. ¿Qué quiere decir? Que disminuyen la fuerza de contracción. Y en un paciente con insuficiencia cardíaca, la fuerza de contracción ya está disminuida, y si hacemos un tratamiento para que disminuya más, aparentemente podríamos pensar que hace más insuficiencia cardíaca. No, lo que hace es que el tejido no se dañe más. Algún profesor de la Cayetano, que tuvimos la suerte de escuchar, nos decía, cuando el corazón es en insuficiencia cardíaca y le damos nosotros medicamentos para exigirle que trabaje más, es como cuando subimos en un caballo, en un burro, hacia un cerro, y el burro ya está sumamente cansado, pero le damos con un palo en la espalda para que siga caminando. Que resulta al final que ese burro se va a extralimitar en su esfuerzo, al final se agota totalmente y muchas veces puede llegar a morir. Entonces, eso es lo que se evita con el tratamiento de los beta bloqueadores, que no se dañe del todo el miocardio, y de alguna forma se lo hace descansar un poco. Si bien es cierto, no hay que usar grandes dosis porque no queremos paralizar el corazón, solamente evitar la sobreexigencia, porque también nos disminuye frecuencia cardíaca, nos disminuye la presión arterial y además nos disminuye también la fuerza de contracción. Por eso, cuando no se da beta bloqueadores, estos pacientes pueden tener un mal pronóstico. O sea, su resultado es malo. Hay que usar medicamentos como los antagonistas de la aldosterona. Los que nosotros usamos en nuestro medio es la espironolactona, pero existen otros medicamentos y medicamentos nuevos también que ya se están promocionando, pero que aún la FDA no ha dado pase para utilizarlos en el mundo. Aquí en el Perú se venden en las farmacias,
pero yo no los recomiendo aún porque todavía no sabemos qué efectos deleterios tendrán. Sin embargo, antagonistas de la aldosterona con la espironolactona hay que usarlo siempre, por dos razones, porque tiene un efecto diurético y tiene un efecto antialdosterona, y es la aldosterona que trae alteraciones en el metabolismo del sodio y el sodio con el agua, y si nosotros no hacemos tratamiento, ese paciente retiene más sodio, retiene más agua, más edema, más insuficiencia cardíaca. Entonces, con estos medicamentos se ayuda a la función de muy buena forma. En algunas oportunidades hay que aconsejar los glucósidos cardíacos. Cuando hablamos de glucósidos cardíacos hablamos básicamente de los digitálicos y dentro de estos la digoxina. La digoxina son medicamentos que se han utilizado por muchísimo tiempo en el tratamiento de la cardiología, para las arritmias, para la insuficiencia cardíaca. A diferencia de los beta bloqueadores, los glucósidos cardíacos hacen inotropismo positivo, o sea, aumenta la fuerza de contracción del ventrículo, y aparentemente era la solución. Pero los metaanálisis que se han hecho después de muchos años, seguimiento de años con tratamiento con glucósidos cardíacos, han demostrado que solamente se debe usar por poco tiempo, en algunos casos, y a dosis moderadas, porque si no los efectos son deleterios. Mucha gente de este muere. Se utilizaba para las arritmias, pero este es un agente proarrítmico. Produce arritmias, aumenta la fuerza de contracción, pero aumenta la mortalidad. Y lo que no queremos es que la gente se muera. Entonces es un tratamiento complicado, pero hay pacientes que cuando tienen sintomatología de insuficiencia cardíaca izquierda va a ayudar un poco y mejora la clase funcional, pero como les digo, tiene que ser usado con mucho cuidado. Las altas dosis de dioxina aumenta la producción de las citoquinas, cosa que eso es diferente a lo que hacen el carvedilol, por ejemplo, que es un beta bloqueador, y esto también aumenta la producción de las células inflamatorias, y eso empeora la lesión miocárdica. O sea, si tú tienes un brazo malogrado y lo sigues usando, si tienes una herida en el brazo, la herida va a crecer y va a empeorar. Entonces lo que tienes que hacer es, de alguna forma, darle reposo a eso para que se repare y permita reparar con los otros medicamentos. Hay una mención que es importante. Esto es frecuente en los atletas. Entonces, en los pacientes que tienen miocarditis aguda, ustedes tienen que prohibir la actividad física aeróbica. Es causa importante de muerte en muerte súbita en atletas jóvenes. Entonces, en los atletas con evidencia de miocarditis deben ser retirados de los deportes competitivos por lo menos 3 meses a 6 meses. No deben hacer deporte. Hay pacientes que llegan a dañar el nodo sinusal en la aurícula derecha, y se producen pues unos bloqueos auriculoveniculares terribles que llevan a unas bradicardias inmensas que pueden causar más problemas e incluso la muerte, por lo que nos vemos obligados a utilizar marcapasos. O sea, el bloqueo son de 3 grados, pero el grado máximo es que la aurícula no se conecta con el ventrículo. Normalmente la actividad eléctrica empieza en la aurícula, pasa con ondas por unos haces, pasa la onda eléctrica hacia los ventrículos y se despolariza ya los ventrículos por conducción eléctrica desde las aurículas. Pero acá está bloqueado, está roto el contacto.
no se contactan las aurículas con el ventrículo. Entonces, las aurículas laten por su lado y los ventrículos por su lado. Aquí lo que hay que hacer es poner un marcapaso. Y si es el problema de tercer grado, se puede poner el marcapaso en un ventrículo, en los dos ventrículos. Ahora incluso marcapasos para todas las cámaras. Pero los bicamerales son sumamente frecuentes. Les decía, cuando hay bloqueo auriculoventricular hay que pensar en la carditis de Lyme. Esta enfermedad de Lyme, producida por la Borrelia burgdorferi, es una enfermedad poco diagnosticada, pero que no se diagnostica porque no se busca y no se piensa en esa enfermedad. Solamente cuando hay bloqueos de rama lo buscamos y lo encontramos. Entonces, en estos pacientes hay que poner marcapasos. Cuando hay enfermedad de Chagas también, el marcapaso es casi siempre una indicación frecuente. En los trastornos de conducción, si es que eso no altera la función, solamente hay que observarlos. Pero si es que hay alteración en la frecuencia cardíaca y alteración en el funcionamiento, bueno, hay que darle solución. Y muchas veces se necesita un marcapaso. Una de las arritmias malignas que se producen en la miocarditis, les dije cuando hablábamos de esto, es la fibrilación ventricular, que es una forma de paro cardíaco. Y para eso se inventaron los desfibriladores y para eso se inventaron las unidades de cuidados intensivos coronarios, porque esto es frecuente en la cardiopatía isquémica. Pero en estos pacientes con miocarditis también. Estos pacientes pueden hacer dos arritmias ventriculares malignas, llegar a la fibrilación y muerte. Entonces, para eso se puede implantar un desfibrilador cardíaco dentro del corazón, un desfibrilador cardíaco implantable, que es una cosita pequeña que tiene una pila que se pone debajo de la piel y que se manda unos cables dentro del corazón que son capaces de detectar cuando el corazón entra en fibrilación. Entonces, cuando entra en fibrilación, este aparato lo detecta e inmediatamente lanza una carga eléctrica y desfibrila el corazón. Y eso ha salvado muchísimas vidas. Bueno, eso junto con la terapia de resincronización cardíaca, que también generalmente se implanta con el desfibrilador, se puede indicar en pacientes que tienen pues una función ventricular izquierda sumamente deteriorada, y con eso los pacientes mejoran su nivel de vida y mejoran también mejoran su calidad de vida. Muchos sobreviven por muchos años. Hay tratamientos en investigación, como algunos que mencioné en cardiopatías anteriores, en miocardiopatías como las células gigantes o la sarcoidosis, pero como acá después de la miocarditis existe un compromiso inmunosupresor después de la infección viral que al final puede terminar en miocardiopatía dilatada, se están investigando agentes inmunosupresores o inmunomoduladores que se acompañan con otros medicamentos antiinflamatorios que podría unirse a otros medicamentos como de inmunoabsorción para el tratamiento de esto. Sin embargo, está todavía siendo evaluado. Aún no tenemos, digamos, no tenemos todavía luz verde para hacer este tratamiento. El tratamiento con corticoides y con prednisona se utiliza en algunos casos, y eso puede ayudar a mejorar o a reducir la fibrosis miocárdica
que al final un miocardio fibrosado es inútil, no sirve. Entonces, eso puede ser ayudado con prednisona, pero hay que saber cuándo, en qué dosis y a qué pacientes. El tratamiento con inmunoglobulina, el tratamiento de inmunoabsorción, todos estos medicamentos se han utilizado, se están utilizando en algunos niños, han mostrado alguna mejoría, pero todavía no está bien definido. Lo mismo con el interferón beta o con el betaferón, que son medicamentos antivirales que tampoco nos han dado resultados totalmente favorables y que aún no tenemos luz verde para utilizarlos. Eso sería el tema de hoy día. Yo quería tener más tiempo para tratar el tema de pericarditis, pero por lo que veo no nos alcanza el tiempo. Entonces la próxima semana ojalá podamos hacer clases presenciales y espero que estén los 31 alumnos como han estado hoy día presentes, que nunca están en las clases teóricas. Entonces voy a comparar las listas y voy a felicitar a los asistentes. Bueno, chicos, con las disculpas del caso por la disfonía, ustedes saben que somos seres humanos y que también nos enfermamos. Espero que hayan aprovechado la clase. Eso es todo, chicos.